¿Cómo orar como Jesús? Descubriendo el secreto de la oración eficaz, imagina que te revelan el secreto más grande, capaz de transformar tu vida espiritual. Y este secreto no está oculto en manuscritos antiguos, ni enterrado en tesoros perdidos. Siempre ha estado a tu alcance. Es la oración, pero no una oración cualquiera, sino la oración a la que Jesús mismo se dedicaba. Antes de apresurarte a responder, yo ya sé orar. Permíteme hacerte una pregunta para la reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa orar con la misma profunda intimidad, poder y propósito con los que Jesús se dirigía a su Padre? ¿Cómo cambiaría tu vida si elevaras tus oraciones como el Hijo de Dios? Hay que admitir que la oración a veces no es fácil, ¿verdad? Quizás te cueste encontrar las palabras, o dudes de si tus oraciones serán escuchadas. Tal vez has orado diligentemente durante semanas, meses o incluso años, pero parece que nada sucede. Debes saber que no estás solo en esto. Pero aquí está la verdad. Jesús no solo instruyó a sus discípulos sobre la oración, sino que les demostró cómo vivir una vida impregnada de oración. Y lo más maravilloso es que tú y yo también podemos acceder a esa conexión divina. Jesús no presentó la oración simplemente como una práctica espiritual. Nos invitó a una relación con Dios, capaz de transformarlo todo. Así que, permíteme preguntar de nuevo, ¿estás listo para aprender a orar como oraba Jesús? Porque no se trata de una ejecución formal o de seguir un ritual. Se trata de entrar en una vida de oración que moldee tu corazón, armonice tu alma con la voluntad de Dios e invite al cielo a tu realidad cotidiana. Esta es una oración llena de audacia y humildad, de fe y mansedumbre, de perseverancia y paz. En este estudio, profundizaremos en cómo oraba Jesús, basándonos en el testimonio bíblico. Analizaremos sus hábitos, sus palabras y sus enseñanzas. Recorreremos esos momentos de su vida en los que la oración le sirvió de salvavidas, fuente de fortaleza y la más alta expresión de amor. Al final de este camino, no solo sabrás cómo oraba Jesús, sino que también estarás listo para orar como Él nos enseñó, con profunda intimidad, con un propósito claro y con gran poder. Cuando oras como Jesús, no solo te diriges a Dios, sino que entras en una relación que puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para esto? Profundicemos en la cuestión. Sección primera. Comprendiendo el papel de la oración en la vida de Jesús. 1. La oración como piedra angular del ministerio de Jesús. Si te pidieran que eligieras una palabra para caracterizar la vida de Jesús, ¿cuál sería? Quizás dirías amor o sacrificio, y eso, sin duda, sería cierto. Pero hay otra palabra que destaca como la base de todo lo que hizo, la oración. Desde el comienzo de su ministerio hasta los últimos momentos en la cruz, Jesús vivió una vida inmersa en la oración. Para él, no era una acción casual o una obligación religiosa, era su salvavidas, su conexión inquebrantable con el Padre. Piensa en esto, si el Hijo de Dios, que estaba en perfecta comunión con el Padre, consideró necesario orar incesantemente, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En las páginas de los Evangelios, vemos a Jesús retirarse para orar antes de realizar milagros, enseñar a grandes multitudes o tomar decisiones importantes. La oración no era para él algo a lo que recurría en la desesperación, sino la esencia misma de su existencia. La oración ocupó un lugar central en la existencia terrenal de Jesús, siendo no solo un complemento, sino el corazón de su vida. Consideremos ejemplos que ilustran esta verdad. En el Evangelio de Marcos 1:35 se dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, que acababa de sanar a la suegra de Pedro y había realizado milagros hasta altas horas de la noche, podría haberse permitido dormir. Sin embargo, prefirió la soledad para comunicarse con el Padre. La oración para él no era un punto en la agenda, sino una necesidad primordial. Un panorama similar se observa en el Evangelio de Lucas 5:16. Mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. La palabra retiraba indica una práctica regular. A pesar de su apretada agenda y las necesidades de quienes le rodeaban, Jesús encontraba tiempo para orar, comprendiendo que todas sus acciones, milagros, enseñanzas, manifestaciones de amor, tenían su origen en su relación con el Padre. La oración no era simplemente una preparación para el ministerio, sino el ministerio mismo. Particularmente revelador es el episodio en el Evangelio de Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de tomar una decisión importante, la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó la noche en oración, buscando la guía del Padre, demostrando la importancia de la oración en los momentos de decisiones vitales. Así, si la oración fue el fundamento de la vida de Jesús, también debe ser nuestro fundamento. No se trata de dedicar tiempo a la oración cuando sea posible, sino de construir una vida alrededor de la comunión con Dios. Jesús oraba no por obligación, sino por el deseo de mantener una conexión con el Padre. Esa misma conexión está disponible para nosotros, y cuando la oración se convierte en nuestro cimiento, todo lo demás en nuestra vida fluye de esa intimidad con Dios. La íntima conexión de Jesús con el Padre se manifiesta en sus oraciones. Él se dirigía a Dios no como una deidad distante, sino como un Padre amoroso. Esta relación es el núcleo de la práctica de oración de Jesús, y Él nos invita a la misma experiencia. Recordemos una de las oraciones más conocidas, el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo 6:9, Jesús comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no se dirige a Dios como el grande y poderoso creador del universo, sino como Padre nuestro. Esto indica que la oración es, ante todo, una relación, no un intento de impresionar a Dios con palabras complejas o rituales religiosos. Es acercarse a Él como un niño se acerca a su Padre. Jesucristo se dirigía constantemente al Padre, demostrando una profunda conexión y unidad con Él. Este tema de la cercanía con el Padre se percibe claramente en las oraciones de Jesús, registradas en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 17, a menudo llamado la oración sacerdotal. Al comienzo de esta oración, en el primer versículo, Jesús se dirige: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Más tarde, en el versículo 11, eleva una oración por sus discípulos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y concluye esta profunda oración con las palabras del versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En estas palabras se siente una intimidad increíble. Jesús no solo pide por sus seguidores, sino que revela la profundidad de su relación con el Padre, una relación basada en el amor, la confianza y una unidad inquebrantable.
Es notable que Jesús no guardó esta relación exclusivamente para sí mismo. Él vino a la tierra para que cada persona pudiera experimentar la misma cercanía con Dios. En Juan 20, 17, después de su resurrección, Jesús le dice a María Magdalena: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Jesús invita a todos a compartir su relación con el Padre. Gracias a su sacrificio y resurrección, cada creyente tiene la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. En la oración, la persona no se dirige a un gobernante distante, sino a un Padre amoroso que conoce, comprende y cuida a cada uno, alegrándose de poder escucharlo. Sin embargo, hay que reconocer que para algunos la idea de Dios como Padre puede parecer distante o incluso dolorosa. Quizás la persona tuvo una relación difícil con su padre terrenal, o le cuesta creer en el amor incondicional de Dios. En tales casos, es importante recordar que Jesús vino para revelar la verdadera naturaleza del Padre, bueno, compasivo y lleno de misericordia. Él no es distante, sino cercano, y anhela la comunión. Por lo tanto, al acercarse en oración, es importante recordar que la persona se acerca a Dios no como un extraño, sino como su hijo. Y, al igual que cualquier padre amoroso, Él está dispuesto a escuchar, consolar y guiar. Precisamente estas relaciones, basadas en la confianza, la intimidad y el amor, fueron las que Jesús mostró con su ejemplo. Una pregunta interesante que puede surgir es: ¿por qué Jesús, siendo Dios, necesitaba orar? La Biblia dice que Jesús es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre. Si poseía poder y conocimiento divinos, ¿por qué pasaba tanto tiempo en oración? La respuesta a esta pregunta revela una profunda comprensión de quién es Jesús y qué es la oración en realidad. En primer lugar, es importante entender que Jesús, en su naturaleza humana, dependía del Padre, al igual que cualquier ser humano. En Filipenses 2, 6, 7 se dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, al venir a la tierra, Jesús renunció a sus privilegios divinos y decidió vivir como un ser humano. Esto significaba que experimentaba hambre, cansancio y todo el espectro de las emociones humanas. Como todas las personas, necesitaba la fuerza y la guía que provienen de la oración. Jesús, al dirigirse a los cielos en oración, no lo hacía por casualidad. La oración no era para él una simple práctica espiritual, sino una necesidad vital. Le servía de salvavidas, sosteniendo su naturaleza humana en el turbulento océano de las pruebas terrenales. En momentos de debilidad y duda, era la oración la que le daba fuerza y claridad, permitiéndole permanecer fiel a su destino divino. Pero la oración para Jesús no era solo una forma de obtener apoyo de lo alto, sino también un ejemplo para todos nosotros. Él vino a este mundo no solo como Salvador, sino también como Maestro, mostrando cómo construir una relación personal con Dios. Cada oración de Jesús es una lección sobre lo que significa vivir en total dependencia del Padre, buscar su voluntad y permanecer en su presencia. La oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una profunda comunión con el Creador. Y finalmente Jesús oraba por un amor profundísimo a su Padre. Sus oraciones no eran una obligación, sino una expresión sincera de su relación con Dios. Era un acto de amor, sumisión y adoración. Y así es como puede llegar a ser la oración para cada uno de nosotros, no solo una disciplina espiritual,
sino una forma de acercarnos al Dios que nos ama. Entonces, ¿por qué oraba Jesús? Porque la oración era su salvavidas, un ejemplo a seguir y una expresión de amor al Padre. Y cuando seguimos su ejemplo, entramos en un ritmo divino que nos conecta con Dios y transforma nuestras vidas. Estructura de la oración de Jesús. El Padre Nuestro como modelo para los creyentes. Al estudiar la práctica de la oración de Jesús, es importante prestar atención no solo al contenido, sino también a la forma de sus oraciones. Él nos dejó no solo un conjunto de palabras al azar, sino una estructura clara, un modelo que puede guiar nuestras propias conversaciones con Dios. Y el mejor ejemplo es el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo, 6, 9, 13, en su famoso Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo orar, diciendo: «Vosotros, pues, oraréis así». Él no dio un texto listo para ser repetido sin pensar, sino que ofreció un modelo, una estructura que abarca todos los aspectos de la oración. El Padre Nuestro dice así: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». A primera vista, puede parecer una oración sencilla, pero un análisis más profundo revela su riqueza y profundidad. Consideremos los 7 componentes principales de esta oración y lo que nos enseñan sobre la oración al estilo de Jesús. Alabanza y adoración. En la oración, Jesús comienza el Padre Nuestro con las palabras: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Inmediatamente se establece el tono. La oración comienza con la adoración. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús reconoce la grandeza, la santidad y la soberanía de Dios. La palabra santificado significa honrar como santo, venerar. Jesús nos enseña que la oración no es solo una enumeración de nuestras necesidades, sino un reconocimiento de quién es Dios, un acercamiento a Él con reverencia y respeto, reconociendo su grandeza y gloria. Pero aquí hay otro aspecto importante. Al llamar a Dios Padre, Jesús nos invita a una relación de intimidad y confianza. Nos muestra que la oración es a la vez reverente y personal. Es como decir: «Padre, tú eres santo y digno de adoración, y al mismo tiempo estás cerca de mí. Puedo confiar en ti y adorarte». En lugar de simplemente enumerar peticiones en la oración, Jesús nos propone empezar con lo sublime, la adoración. Detente y siente profundamente la grandeza de Dios, su inquebrantable fidelidad y su poder ilimitado. Dale gracias por lo que Él es. Esto no es solo una reverencia formal, sino una transformación de nuestra perspectiva del mundo. Cuando nuestras oraciones comienzan con la conciencia de la grandeza de Dios, nuestras ansiedades y preocupaciones parecen insignificantes en comparación con su omnipotencia. Jesús continúa enseñándonos un principio fundamental: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos llama a alinear nuestras aspiraciones y nuestra vida con el plan divino. Reconozcamos que esto no siempre es fácil. Cada uno de nosotros tiene sus propios deseos y planes, y la tentación de presentarse ante Dios con una lista de peticiones personales es grande. Pero Jesús nos muestra que la oración no es un intento de someter a Dios a nuestra voluntad, sino más bien una entrega a su guía.
Al orar venga tu reino, pedimos la encarnación de la justicia, la paz y la rectitud de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Las palabras "hágase tu voluntad" significan la disposición a renunciar a nuestros propios planes, confiando en la sabiduría del designio de Dios. Recordemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la víspera de la crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Incluso en la hora más oscura, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Él nos llama a la misma fe y sumisión en nuestras propias oraciones. ¿Estamos dispuestos a pedir que se cumpla la voluntad de Dios, incluso si va en contra de nuestros deseos? Esto requiere valor, pero al alinear nuestros corazones con el plan de Dios, podemos estar seguros de la bondad de sus planes y del triunfo de sus propósitos. Luego, Jesús dirige nuestra atención a las necesidades esenciales, diciendo: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta parte de la oración nos recuerda nuestra total dependencia de Dios en todo, en lo físico, lo emocional y lo espiritual. Al mencionar el pan de cada día, Jesús establece un paralelismo con los israelitas en el desierto, quienes recibían maná del cielo diariamente. No podían almacenar provisiones, confiando en la provisión diaria de Dios. Jesús nos llama a la misma fe diaria. Nos invita a presentarle todas nuestras necesidades, ya sean dificultades financieras, problemas en las relaciones o simplemente la necesidad de fuerzas para superar el día. Dios cuida de todo. Pero aquí reside un significado más profundo. Al pedir nuestro pan de cada día, aprendemos a vivir el presente. A menudo nos preocupamos por el futuro o nos quedamos atrapados en el pasado, pero Jesús nos enseña a confiar en la provisión de Dios en el momento presente. Al aprender a depender de Él diariamente, encontramos paz y libertad de las preocupaciones. Reflexiones sobre la profundidad espiritual del Padre Nuestro, sección 2. Análisis de los elementos clave del Padre Nuestro 5. Confesión y obtención del perdón. Jesús nos exhorta: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este fragmento de la oración resalta dos aspectos fundamentales de nuestra existencia espiritual: el arrepentimiento sincero y el perdón generoso. En primer lugar, Jesús nos recuerda la importancia de presentarnos ante Dios con un corazón contrito. Ninguno de nosotros está exento de errores y todos necesitamos la gracia divina. La confesión es el reconocimiento honesto de nuestros pecados, una humilde petición de perdón y la disposición a aceptar la purificación de Dios. No es una carga de culpa y vergüenza, sino un camino hacia la libertad espiritual. A través de la confesión, se restauran las relaciones armoniosas con Dios. Sin embargo, existe otra cara de la moneda. Jesús no solo dice: «Perdónanos nuestras deudas», sino que añade: «como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». En otras palabras, la recepción del perdón de Dios está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de perdonar a los demás. Esta verdad puede parecer compleja, pero Jesús deja claro: para experimentar la plenitud de la gracia de Dios, es necesario mostrar misericordia hacia los que nos rodean. Recordemos la parábola del siervo despiadado, narrada en el Evangelio de Mateo, 21:35. A un siervo se le perdonó una deuda enorme, pero él se negó a perdonar una suma insignificante a su propio deudor. Con este ejemplo, Jesús enfatiza la importancia del perdón, que debe ser tan incondicional como el perdón que hemos recibido.
El resentimiento guardado no solo destruye las relaciones con los demás, sino que también impide la plena aceptación de la gracia de Dios. Por lo tanto, al dirigirnos a Dios en oración, vale la pena dedicar tiempo a la autorreflexión. ¿Hay en el corazón algún resentimiento que necesite ser liberado? Debemos pedir a Dios que nos ayude a deshacernos de la amargura y a mostrar la misma misericordia que nosotros mismos hemos recibido. 6. Petición de protección contra las tentaciones. Luego Jesús dice: «Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Aquí nos enseña a orar por protección espiritual. Es importante entender que Dios no es la fuente de las tentaciones. En la epístola de Santiago 1:13 se dice: «Cuando uno es tentado, no diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Pide al Padre que nos proteja de situaciones en las que corremos el riesgo de pecar y que nos libre de los astutos planes del enemigo. Esta parte de la oración reconoce que solos no somos capaces de resistir las tentaciones. Necesitamos la fuerza, la sabiduría y la guía de Dios. Es un recordatorio de la necesidad de permanecer humildes y confiar en Dios, dándonos cuenta de que la lucha contra el pecado es una batalla que no se puede ganar en solitario. Entrega a las manos de Dios. Aunque estas palabras no están presentes en todas las traducciones, muchas versiones del Padre Nuestro concluyen con: «Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén». Esta conclusión nos recuerda la necesidad de entregarnos a las manos de Dios. Es una confesión de fe, una afirmación de que Dios posee autoridad absoluta y es digno de toda la gloria. Al orar con las palabras de Jesús, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que también alineamos nuestros corazones con el corazón de Dios. El Padre Nuestro no es simplemente un conjunto de palabras, sino una invitación a una relación más profunda con el Padre. Sección 3. La vida de oración de Jesús. Momentos clave. Jesús no solo enseñó sobre la oración, sino que la vivió. A lo largo de todo su ministerio, vemos momentos conmovedores en los que la oración no era solo un ritual, sino una fuente de fuerza, un salvavidas y una expresión de su perfecta relación con el Padre. Examinemos más de cerca algunos episodios clave de la vida de Jesús en los que la oración desempeñó un papel central y extraigamos valiosas lecciones para nosotros. La vida de Jesucristo, plasmada en los relatos evangélicos, constituye una riquísima fuente de lecciones espirituales que aún hoy son capaces de transformar vidas. Entre los múltiples aspectos de su ministerio terrenal, destacan especialmente los ejemplos de práctica de la oración y el retiro, de los cuales se pueden extraer valiosas enseñanzas. En primer lugar, Jesús demostró la necesidad de apartarse del ajetreo del mundo para comulgar con el Padre Celestial. Imaginemos la intensidad con la que transcurrían los días de Jesús, sanando a los afligidos, instruyendo a multitud de seguidores, debatiendo con las autoridades religiosas y enseñando a sus discípulos. A pesar de este flujo continuo de tareas y responsabilidades, Él encontraba tiempo para el retiro en oración. El Evangelio de Lucas 5:16 subraya que Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar, y lo hacía regularmente, convirtiéndolo en un hábito constante. Él entendía lo importante que era apartarse del bullicio del mundo para pasar tiempo a solas con Dios. Uno de los ejemplos más claros es el episodio descrito en el Evangelio de Marcos 1:35. Después de un día agotador dedicado a sanaciones y servicio,
Jesús, antes del amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En un momento en que la mayoría de las personas aún estaban dormidas, él buscaba la soledad para comunicarse con Dios. La oración para él no era solo una formalidad, sino una fuente de fuerza espiritual. En momentos de soledad, Jesús no solo se dirigía a Dios, sino que también recibía renovación espiritual y fortalecimiento para las tareas futuras. Este tiempo, a solas con el Padre, le permitía permanecer en armonía con la voluntad de Dios y evitar la influencia de las expectativas humanas. Este ejemplo nos enseña que si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba tiempo prioritario para comunicarse con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La vida moderna está llena de ruido y ajetreo, y si no dedicamos tiempo a la soledad y la oración, perderemos la oportunidad de encontrar la paz, la guía y la renovación que solo Dios puede dar. La soledad no es un lujo, sino una necesidad vital para la prosperidad de la vida espiritual. Surge la pregunta: ¿cómo crear un espacio para la soledad en la vida diaria? Quizás valga la pena levantarse un poco antes para dedicar tiempo a la oración, dar paseos tranquilos en la naturaleza o apagar el teléfono durante unos minutos para una comunicación concentrada con Dios. Independientemente de la forma específica, lo principal es seguir el ejemplo de Jesús y hacer de la oración una parte integral de la vida. Además, Jesús enseñó la importancia de la oración antes de tomar decisiones importantes. En la vida de cada persona llegan momentos en que es necesario tomar una decisión con consecuencias de gran alcance. En tales periodos, es fácil caer en la tentación de confiar en la propia razón o tomar decisiones apresuradas sin buscar la guía de Dios. Sin embargo, Jesús propone un camino diferente. Antes de tomar una de las decisiones más significativas de su ministerio, la elección de los 12 apóstoles, él pasó toda una noche en oración. En el Evangelio de Lucas 6, 12, 13 se dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es importante recalcar que Jesús no escogió a sus discípulos al azar, ni basó su elección en sabiduría humana. Él pasó largas horas en oración, buscando la guía del Padre. Esta decisión no solo concernía a la formación de un grupo de seguidores, sino también al establecimiento del fundamento para la Iglesia y la misión que cambiaría el mundo. La vida de cada persona puede convertirse en una fuente de cambios positivos en el mundo. En primer lugar, la toma de decisiones importantes requiere oración diligente. Cuando la vida presenta una elección difícil, se debe imitar el ejemplo de Jesús, buscando la sabiduría de Dios no de manera fugaz, sino con determinación y perseverancia. Así como un viajero que se encuentra en una encrucijada busca la dirección correcta, así también la persona debe recurrir a Dios en busca de guía. En segundo lugar, se debe confiar en la guía de Dios y estar preparado para esperar. Jesús no se apresuró, sino que se tomó el tiempo para escuchar atentamente al Padre. Esto recuerda a un jardinero que espera pacientemente a que la semilla germine y dé frutos. En tercer lugar, la oración no es solo una petición de respuestas, sino una forma de alinear el corazón con la voluntad de Dios. Es como afinar un instrumento musical para que suene armoniosamente en la orquesta. Por lo tanto, al enfrentar una decisión importante, es necesario detenerse y recurrir a Dios en oración, y no solo una vez, sino hasta que llegue la claridad y la paz. Porque cuando Dios participa en la toma de decisiones, la persona no solo elige, sino que sigue su voluntad
como un barco guiado por un capitán confiable. Jesús oraba por los demás, y este es otro aspecto hermoso de su vida de oración. Él intercedía no solo por sí mismo, sino también por sus discípulos, por la gente que lo rodeaba e incluso por los futuros creyentes. En Lucas 22, 31-32, se describe un claro ejemplo de esto. Preparando a los discípulos para las pruebas venideras, Jesús se dirige a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Imagina, el Hijo de Dios orando personalmente por ti. Eso es exactamente lo que hizo por Pedro, sabiendo que éste enfrentaría la tentación e incluso caería. Sin embargo, Jesús no lo abandonó, sino que oró para que la fe de Pedro permaneciera firme y para que él pudiera levantarse y cumplir su propósito. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, a menudo llamado la oración sacerdotal de Jesús, se presenta el ejemplo supremo de intercesión. Jesús ora por sus discípulos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Juan 17:11. Y luego, en el versículo 20, ora por todos los futuros creyentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por ti hace miles de años, pensando en tu fe, tu protección y tu unidad con otros creyentes. Tal amor y cuidado Él muestra por su pueblo, como un pastor vigilante que protege a su rebaño. Si Jesús dedicó tanto tiempo a interceder por los demás, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? La oración intercesora es una forma poderosa de mostrar amor y apoyo a los que nos rodean. Al orar por los demás, cooperamos con Dios para traer su voluntad y sus bendiciones a sus vidas. Por lo tanto, vale la pena considerar por quién se puede orar hoy: por un familiar, un amigo, un colega o incluso por alguien que ha causado dolor. Es necesario seguir el ejemplo de Jesús y elevarlos en oración, de la misma manera que un artista crea una obra maestra, poniendo en ella su alma y su corazón. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de oración de Jesús ocurrió en el huerto de Getsemaní. La noche antes de la crucifixión, Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a soportar sufrimientos inimaginables, no solo dolor físico, sino también el peso del pecado de todo el mundo. Y en este momento de agonía, Él ora. En el Evangelio de Mateo 26, 36, 39, se describe esta escena. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el huerto de Getsemaní, Jesús experimenta una profunda angustia, orando: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración es un grito del alma que revela la vulnerabilidad humana de Jesús. Él no intenta ocultar su sufrimiento, sino que derrama abiertamente su corazón al Padre, demostrando una increíble honestidad y confianza. E incluso en medio de esta tormenta de emociones,
encuentra en sí mismo la fuerza para someterse a la voluntad de Dios, reconociendo su plan supremo. ¿Qué lección podemos extraer de esto? Primero, es absolutamente normal compartir nuestras preocupaciones y dificultades con Dios. Jesús no dudó en expresar sus sentimientos, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Dios desea que acudamos a Él con un corazón abierto, confiándole nuestros miedos, dudas y tristezas. Segundo, Jesús nos muestra un ejemplo de la fuerza de la entrega a las manos de Dios. A pesar de la aparente desesperanza de la situación, Él elige confiar en el plan del Padre. Si la vida te está poniendo a prueba, recuerda, Jesús entiende tu dolor y lo comparte contigo. Como Él, puedes recurrir a Dios en oración, sabiendo que Él te escucha, te ama y tiene un buen propósito incluso en los momentos más difíciles. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Jesús dejó claro que la oración no es simplemente una formalidad, sino una expresión sincera de la disposición del corazón. Nos dejó instrucciones claras y efectivas sobre cómo establecer una conexión profunda con el Padre. A continuación, exploraremos 4 aspectos clave de la enseñanza de Jesús sobre la oración que te ayudarán a transformar tu comunicación con Dios. Oración con fe. La fe es la piedra angular de la oración, en la que Jesús hizo hincapié constantemente. La oración no es solo un conjunto de palabras, es una manifestación de fe profunda. En el Evangelio de Marcos 11:24, Jesús proclama: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». A primera vista, podría parecer que Jesús nos da carta blanca para cumplir cualquier deseo, pero la esencia no es tratar a Dios como un mago que cumple caprichos, sino orar con un corazón lleno de confianza en su poder y bondad. Jesús nos invita a creer no en el poder de nuestras propias palabras o acciones, sino en aquel a quien nos dirigimos. Recordemos la historia de la mujer que padecía de hemorragia durante 12 años. Mateo 9:20-22. Ella creía que con solo tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. ¿Y qué le dijo Jesús? «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Su fe en el poder de Jesús lo cambió todo. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Cuando oramos, ¿realmente creemos que Dios es capaz de responder? ¿Confiamos en Él, creyendo que nos escucha y se preocupa por lo que pedimos? Una oración llena de fe no es la certeza de saber cómo responder a Dios, sino la confianza de que Él responderá de la mejor manera. Si las dudas le abruman, no se desespere, porque incluso los discípulos experimentaron sentimientos similares. En el Evangelio de Lucas 17:5, le pidieron a Jesús: «Aumentanos la fe». Esta es una oración que cualquiera de nosotros puede hacer. Y recuerde, Jesús dijo que incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza es capaz de mover montañas. Mateo 17:20. Por lo tanto, lleve su fe, por pequeña que sea, a Dios en oración y observe cómo Él actúa. La oración con perseverancia. Una de las lecciones más importantes que Jesús enseñó es la necesidad de ser persistentes en la oración. La respuesta no siempre llega de inmediato, y Jesús nos insta a seguir orando, incluso cuando parece que nada sucede. En el Evangelio de Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Esta mujer se acercaba continuamente a un juez injusto, suplicando justicia. Al principio, el juez la ignoró, pero ella no se rindió. Finalmente, debido a su insistencia, el juez accedió a su petición. Jesús concluye la parábola diciendo:
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque tarde en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:7-8. En Lucas 18:7-8 se encierra una importante lección sobre el poder de la perseverancia en la oración. Si incluso un juez injusto finalmente cedió a las súplicas insistentes, ¿cuánto más un Padre Celestial, misericordioso y amoroso, responderá a nuestras oraciones incesantes? La perseverancia en la oración no es un intento de cansar a Dios, sino más bien una manifestación de profunda confianza en Él. Es la certeza de que nos escucha y de que podemos seguir buscando su rostro, pidiendo ayuda y llamando a las puertas del cielo. Este principio también se refleja en la parábola contada por Jesús en Lucas 11:5-10. La historia de un hombre que acude a su amigo en medio de la noche para pedir pan ilustra el poder de la persistencia. Al principio, el amigo se niega, pero debido a la insistencia del que pide, se levanta y le da todo lo necesario. Jesús concluye esta historia con la promesa: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas 11:9-10. Jesús nos exhorta a acercarnos a la oración con perseverancia y denuedo, no para importunar a Dios, sino para mostrar nuestra profunda confianza en Él, sabiendo que nos escucha y que su tiempo es perfecto. Por lo tanto, si has orado por algo y aún no has recibido respuesta, no te desesperes. Sigue orando, sigue creyendo, porque la perseverancia en la oración no es solo una forma de obtener lo que deseamos, es un camino para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. En un mundo donde a menudo se recompensa el orgullo y la autoalabanza, Jesús nos enseña que la oración comienza con humildad. No es un intento de impresionar a los demás o de ganarse el favor de Dios, sino un acercamiento sincero a Él, con un corazón consciente de nuestra necesidad de su gracia. En el Evangelio de Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, de pie en el templo, ora en voz alta, alabando su propia justicia y exaltándose por encima de los demás. El publicano, en cambio, de pie a lo lejos, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo, sino que clama contrito: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye la parábola diciendo: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola encierra una lección importante. La oración no es autoalabanza ni comparación con otros, sino un acercamiento a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de Él. La oración del fariseo estaba llena de orgullo, mientras que la del publicano estaba impregnada de arrepentimiento y humildad. Fue esta última oración la que Dios aceptó favorablemente. Cuando oramos, es crucial recordar que a Dios no le impresionan nuestra elocuencia o nuestros logros. Él busca un corazón honesto y humilde. Como nos recuerda Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, cuando se dirija a Dios en oración, no intente encontrar las palabras perfectas. Venga tal como es, quebrantado, honesto y humilde. Dios no busca la perfección, sino la sinceridad. En el Evangelio de Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu y los que les adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Estas palabras, dirigidas a la mujer samaritana junto al pozo, tienen una relación directa con nuestra vida de oración. La oración no es simplemente un ritual o un hábito, es un acto espiritual de adoración que debe basarse en la autenticidad y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa, entonces, orar en espíritu y en verdad? Primero, significa permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones. Como nos recuerda Romanos 8:26, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no estamos seguros de qué orar, debemos invocar al Espíritu Santo para que nos guíe, ya que Él conoce nuestro corazón y nos dirigirá a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. En segundo lugar, orar en verdad significa ser auténticos y honestos con Dios. No tiene sentido fingir ante Él, pues Él ya conoce nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando oramos, nuestras palabras deben brotar de lo más profundo del alma, ya sea alegría, tristeza o la búsqueda de guía. Dios valora las oraciones que son genuinas y sinceras. Finalmente, orar en espíritu y en verdad significa alinear nuestras oraciones con la palabra de Dios. La Biblia es nuestra principal guía para entender la voluntad divina, y cuando oramos basándonos en las Escrituras, oramos en verdad. Por ejemplo, si ora por paz, puede proclamar Filipenses 4:6-7, donde se promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Cuando oramos en espíritu y en verdad, nuestras oraciones se convierten en algo más que meras palabras. Se transforman en un poderoso acto de adoración que nos conecta con el corazón de Dios. El corazón de Dios. 5. Lecciones extraídas de las oraciones finales de Jesús. Las últimas súplicas de Jesús al cielo representan la quinta esencia de su conexión más profunda con el Padre y su amor ilimitado por la humanidad. A medida que se acercaba el momento de la crucifixión, las oraciones de Jesús se convirtieron en la personificación de la confianza absoluta, la entrega total y la intercesión desinteresada. Estos momentos sagrados nos ofrecen lecciones invaluables sobre cómo debemos orar en tiempos de prueba, sufrimiento e incertidumbre. Profundicemos en las últimas oraciones de Jesús y las poderosas verdades que nos transmiten hoy. 1. La oración de Jesús por la unidad inquebrantable de los creyentes la noche antes de su martirio. Jesús elevó una oración, a menudo conocida como su oración sacerdotal, registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esta oración nos revela una visión sagrada del corazón de Jesús, dirigida no solo a sus discípulos más cercanos, sino también a todos los que alguna vez creerían en Él, incluyéndonos a cada uno de nosotros. En Juan 17, 20, 21, Jesús clama: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Deténgase un momento y profundice en el significado de estas palabras. Jesús oró por la unidad integral de todos los creyentes. Deseaba apasionadamente que sus seguidores estuvieran tan unidos en amor y propósito común que el mundo viera en ellos un reflejo de su propia relación con el Padre. Pero, ¿por qué la unidad era tan primordial para Jesús? La respuesta es simple. Él comprendía que la desunión entre los creyentes debilitaría su testimonio ante el mundo. Cuando la Iglesia está unida en sus pensamientos y acciones, se convierte en un poderoso símbolo del amor y la verdad de Dios. Por el contrario,
Cuando prevalecen las disensiones y contradicciones, el mensaje del Evangelio se opaca y pierde su fuerza. Aquí radica un desafío para cada uno de nosotros. ¿Vivimos en armonía con otros creyentes? La unidad no implica unanimidad en todo, pero sí implica nuestro inquebrantable compromiso de amarnos unos a otros, perdonar las ofensas y trabajar juntos en pro de la difusión del Evangelio. En nuestras oraciones debemos seguir el ejemplo de Jesús y pedir unidad en nuestras familias, iglesias y comunidades. Roguemos a Dios que derribe los muros que nos dividen y que nos una en su amor ilimitado. 2. La oración de Jesús de humilde entrega en el jardín de Getsemaní. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Jesús se desarrolla en el jardín de Getsemaní, donde eleva una oración solo unas horas antes de su arresto. Previendo los inefables sufrimientos que estaba a punto de padecer, Jesús se dirige al Padre en una oración sincera y vulnerable. En Mateo 26:39 se registran sus palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración es al mismo tiempo desgarradora y esperanzadora. Jesús, plenamente consciente de toda la agonía de la muerte en la cruz, expresa su deseo de evitar ese destino si fuera posible. No oculta su miedo o sus vacilaciones, las comparte abiertamente con el Padre, pero incluso en su más profunda aflicción, Jesús se entrega incondicionalmente a la voluntad de Dios. ¿Qué lección podemos extraer de esto? En primer lugar, es un recordatorio de que podemos presentar audazmente a Dios nuestros miedos y dificultades más íntimos. La oración no es un intento de parecer valientes, es una oportunidad para ser honestos con aquel que nos conoce, hasta el más mínimo detalle. Jesús no intentó embellecer sus sentimientos, los derramó abiertamente ante el Padre, y nosotros podemos hacer lo mismo. En segundo lugar, esta oración nos enseña el poder de la entrega. Jesús no se aferró a sus propios deseos, confió en el plan del Padre, incluso si eso significaba un sufrimiento inimaginable. Entregarse a la voluntad de Dios no es una tarea fácil, especialmente cuando su plan difiere de nuestras expectativas. Pero cuando soltamos y confiamos en Él, encontramos una paz y una fuerza que solo Él puede conceder. Si se enfrenta a una situación que le parece insuperable, acuda a Dios en oración. Sea honesto con sus sentimientos, pero no permita que le consuman. Siga el ejemplo de Jesús y diga: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confíe en que el plan de Dios es bueno, aunque sea difícil de ver en este momento. Las oraciones finales de Jesús, un modelo de amor, perdón y confianza. En las últimas horas de su camino terrenal, Jesucristo, soportando tormentos insoportables en la cruz, elevó al cielo oraciones que se convirtieron en un vívido testimonio de su amor ilimitado por el Padre y la humanidad. Estas súplicas finales a Dios no son meras palabras, sino la revelación más profunda de su corazón, lleno de compasión, perdón y confianza absoluta. Una de las oraciones más conmovedoras de Jesús fue su súplica por el perdón de sus torturadores. El Evangelio de Lucas 23:34 nos transmite sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Reflexione sobre este momento, ensangrentado, humillado, clavado en la cruz. Jesús, en lugar de maldiciones y venganza, pide misericordia para aquellos que le infligen un dolor insoportable. Esta oración revela la misericordia inconmensurable del Salvador, su disposición a amar incluso a sus enemigos. Nos enseña el poder del perdón, que libera no solo al perdonado, sino también al que perdona, librándolo de la carga del resentimiento y la ira.
Al perdonar, abrimos nuestros corazones al amor de Dios, permitiendo que se derrame sobre quienes nos rodean. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Si Jesús pudo pedir perdón por sus crucificadores, ¿no deberíamos nosotros también orar por aquellos que nos causan dolor? Quizás hoy hay alguien a quien necesita perdonar. Tómese un tiempo para orar por esa persona. Pida a Dios que le ayude a soltar la amargura y a mostrar misericordia. Recuerde, el perdón no es una justificación de las acciones del ofensor, sino una confianza en Dios, quien sanará su corazón y restaurará la justicia a su debido tiempo. En los últimos momentos de su vida, Jesús elevó otra oración, una oración de confianza absoluta. El Evangelio de Lucas 23:46 narra: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras son un testimonio de la entrega total de sí mismo en manos del Padre. Incluso ante la muerte, Jesús no vaciló ni dudó, sino que confió plenamente su vida, su misión, todo su ser a Dios. Esta oración nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar ilimitadamente en Dios. En momentos de incertidumbre, cuando el miedo aprisiona el alma, cuando no entendemos lo que sucede, podemos seguir el ejemplo de Jesús y encomendarlo todo en manos del Padre. Él es fiel, Él es bueno, y Él tiene todo bajo control. Piense, ¿qué áreas de su vida necesita confiar a Dios? Quizás son relaciones difíciles, problemas financieros, de salud, o un sueño anhelado al que se aferra desesperadamente. Sea lo que sea, preséntelo en oración a Dios y diga: Padre, en tus manos encomiendo esto. Confíe en que Él le guiará a través de todas las pruebas, como guío a Jesús. Las oraciones finales de Jesús nos revelan la profundidad de su amor y confianza en el Padre. Nos muestran cómo orar en el sufrimiento, cómo perdonar cuando parece imposible y cómo entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Estas oraciones no fueron meras palabras, sino la expresión de la relación perfecta de Jesús con el Padre y su amor sacrificial por nosotros. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, podemos acercarnos a Dios con la misma confianza e intimidad que Él tuvo. Cuando oramos, no nos dirigimos a una deidad distante, sino a nuestro Padre amoroso, quien nos escucha, se preocupa por nosotros y está con nosotros en cada momento. Dé el siguiente paso, reflexione sobre las últimas oraciones de Jesús y pregúntese cómo puede seguir su ejemplo en su vida de oración, ya sea entregando sus miedos, perdonando a un ofensor o confiando en Dios en la incertidumbre. Que las oraciones de Jesús le inspiren a acercarse al Padre. Aplicación de los principios de oración de Jesús en la vida diaria tras un profundo análisis de las poderosas prácticas de oración de Jesús y la extracción de valiosas lecciones de su camino terrenal, surge una pregunta lógica. ¿Cómo podemos integrar estos principios en nuestra propia vida de oración? Jesús no solo nos instruyó en el arte de la oración, sino que nos dejó una guía detallada para una vida inseparablemente conectada con el Padre Celestial. En la parte final de nuestra discusión, exploraremos formas concretas de construir una vida de oración según el modelo de Jesús y abordaremos los obstáculos comunes que enfrentamos en este camino. Construyendo una vida de oración inspirada en el ejemplo de Jesús, seamos sinceros,
establecer una práctica de oración consistente puede parecer una tarea abrumadora. La vida moderna está llena de ajetreo, distracciones y, a veces, simplemente no sabemos por dónde empezar. Sin embargo, al estudiar la vida de oración de Jesús, encontramos un ejemplo claro de cómo hacer de la oración una parte integral de nuestra relación con Dios. A continuación, te presentamos algunos pasos prácticos que te ayudarán a lograrlo. 1. Prioriza tu tiempo con Dios. Una de las características clave de la vida de oración de Jesús fue dedicar tiempo a la oración, incluso en medio de su ajetreado ministerio. El Evangelio de Marcos 1:35 menciona que se levantaba temprano por la mañana para orar, y el de Lucas 5:16 señala que a menudo se retiraba a lugares solitarios para hacerlo. Para Jesús, la oración no era solo un complemento deseable, sino una necesidad vital. Comienza apartando un momento específico cada día para orar. Puede ser por la mañana, antes de empezar tu jornada laboral, o por la noche, al reflexionar sobre el día. Trata este tiempo como algo sagrado, tal como lo hacía Jesús. 2. Busca la soledad y elimina las distracciones. Jesús a menudo se retiraba a lugares tranquilos y solitarios para orar. Evitaba el bullicio de la multitud para concentrarse por completo en su comunión con el Padre Celestial. En el mundo moderno, buscar la soledad puede significar apagar el teléfono, la televisión o encontrar un rincón tranquilo en tu hogar. Elimina todas las distracciones para que puedas sumergirte por completo en tu conversación con Dios. 3. Ora con intención. Las oraciones de Jesús se caracterizaban por su propósito y su conciencia. Ya sea que orara por sus discípulos, se sometiera a la voluntad del Padre o intercediera por otros, Jesús siempre oraba con un objetivo claro. Cuando te acerques a Dios en oración, tómate tu tiempo. Dedica un momento a reflexionar sobre lo que hay en tu corazón y preséntaselo a Él de manera intencional. 4. Usa el Padre Nuestro como guía. La oración del Padre Nuestro es una excelente base para construir tus propias oraciones. Comienza con la adoración. Alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Preséntale tus necesidades. Pide perdón y ora por protección. No tienes que seguirla palabra por palabra, pero permite que guíe el curso de tus oraciones. Superando las dificultades comunes en la oración, incluso con las mejores intenciones, todos enfrentamos desafíos en nuestra vida de oración. Ya sean dudas, distracciones o desilusión, estos obstáculos pueden dificultar la oración. Pero hay buenas noticias. Jesús comprendió nuestras dificultades y nos dejó herramientas para superarlas. 1. Cuando sientas duda, a veces nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si nuestras oraciones tienen algún significado. En el Evangelio de Marcos 11:24, Jesús nos insta a orar con fe, creyendo que Dios nos escucha. Recuerda, la oración no se trata de obtener todo lo que deseamos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando surjan las dudas, recuérdate las promesas de Dios y aférrate a la verdad de que Él te escucha. 1 Juan 5, 14, 15, 2. Cuando te distraigas. Seamos honestos, mantener la concentración durante la oración puede ser un desafío. Nuestros pensamientos divagan, los teléfonos vibran y, de repente, estamos pensando en qué preparar para la cena en lugar de hablar con Dios. Jesús enfatizó la importancia de la soledad en la oración. Busca un lugar tranquilo, elimina las distracciones y, quizás, intenta escribir tus oraciones para mantenerte enfocado.
3. Cuando te sientas desilusionado. ¿Alguna vez has orado por algo durante semanas, meses o incluso años y sientes que nada sucede? En esos momentos es fácil desanimarse, pero Jesús nos enseñó a orar con persistencia. Recuerda la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8. No te rindas, el tiempo de Dios es perfecto, y aunque no veas resultados inmediatos, Él está obrando tras bastidores. 4. Cuando no sepas qué decir. Hay momentos en que las palabras nos fallan y no sabemos cómo orar. En esos momentos, consuélate con las palabras de la epístola a los Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Simplemente permanece en la presencia de Dios y permite que el Espíritu Santo guíe tu corazón. Tu corazón, el poder transformador de la oración. Cuando una persona se entrega a la oración, imitando el ejemplo de Jesús, ocurre algo asombroso. Su mundo interior y toda su vida comienzan a transformarse. La oración no es simplemente una lista de peticiones dirigidas a Dios, sino el establecimiento de una conexión profunda con Él, un deseo de alinear los pensamientos y sentimientos con su voluntad y de ser transformado por el impacto de su presencia. Reflexiona. La vida de Jesús estuvo llena de paz, de un sentido de propósito y de una fuerza extraordinaria, todo lo cual emanaba de su vínculo inquebrantable con el Padre a través de la oración. Al hacer de la oración una parte integral de su vida, la persona se abre a cambios profundos que solo son posibles a través de una comunión íntima con Dios. Con el tiempo, uno comienza a experimentar la misma paz y el mismo propósito. La oración deja de ser una mera obligación para convertirse en una oportunidad preciosa. Es una invitación a entrar en la presencia del Creador del universo y a conocerlo íntimamente. Conclusión. Un llamado a orar como Jesús. Al mirar hacia atrás, es importante reflexionar una vez más sobre todo lo aprendido acerca de la oración, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hemos explorado cómo Jesús dio a la oración una importancia primordial, la estructura de sus oraciones, su intercesión por los demás y las lecciones que podemos extraer de sus últimos momentos de oración. Sin embargo, no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de una transformación. Jesús no oró simplemente para dar un ejemplo, oró porque comprendió que la oración es un vínculo vital con el Padre, y Él invita a cada persona a tener la misma relación. Cuando oramos como Jesús, no solo pronunciamos palabras, sino que entramos en una comunión más profunda con Dios, alineando nuestro corazón con el suyo y abriendo las puertas a su poderosa acción en nuestras vidas. ¿Estás listo para orar como Jesús? ¿Estás listo para establecer una vida de oración que transforme tu relación con Dios, moldee tu perspectiva y te llene de poder para vivir una vida significativa? No importa dónde te encuentres en tu camino. Si la oración ya es parte de tu vida diaria, o si apenas estás comenzando, Dios está listo para encontrarte justo donde estás. Empieza con algo pequeño. Dedica hoy solo 5 minutos a estar en la presencia de Dios. Agradécele por quien es y comparte con Él tus necesidades y deseos. Usa el Padre Nuestro como guía. Sé persistente, sincero y humilde. Con el tiempo, al hacer de la oración una prioridad, comenzarás a notar el increíble impacto que tiene no solo en tus circunstancias, sino también en tu corazón. Para concluir, vale la pena enfatizar una vez más, Jesús no oró porque estuviera obligado, sino porque sinceramente lo deseaba.
Amaba pasar tiempo con el Padre, y ese mismo amor y cercanía están disponibles para cada uno de nosotros. Por lo tanto, da el primer paso hoy mismo, ora como Jesús, y verás cómo esto transformará tu vida desde adentro. Dios te espera. ¿Estás listo para unirte a Él en oración? Comencemos ahora.